La Fórmula 1 viaja al circuito Spa-Francorchamps para ese Gran Premio de Bélgica. Un circuito que yo creo que a todos nos encanta, es casi imposible no amar este trazado. Así que hoy lo que vamos a hacer, como ya es habitual, es una buena previa a todos los detalles con los datos, los reglajes, la telemetría, cómo está cada curva, los sectores, la zona de adelantamiento, todo esto. Así que empezando con los datos, como siempre vamos con uno de los datos más extremos y es que es el circuito más largo de la Fórmula 1, el único que supera los 7 kilómetros y esto hace que sea el circuito en el que menos vueltas se van a dar. Y esto es clave sobre todo a nivel estratégico, ya sea porque aparece la lluvia, porque hay mucha degradación, porque las condiciones han cambiado por lo que sea. No es lo mismo que vayas a lo mejor pues 3,5 kilómetros, incluso menos, como es el caso de Mónaco, con esas malas condiciones rodando a 7 kilómetros, más allá de si hay muchas curvas y pocas, todo esto. Entonces es clave porque si vas con una vuelta de más o de menos, eso se va a notar mucho a nivel estratégico y esa vuelta de 7 kilómetros te aseguro que se te va a hacer muy larga. Luego, precisamente, hablando de curvas, en total de 19, que curiosamente son las mismas que tenemos en circuitos como Mónaco, en circuitos como Imola, pero la longitud no tiene nada que ver con la de estos circuitos, así que el ratio de curva por kilómetro es de los más bajos que tenemos, no el más bajo, eso sí, y además no solo importa la cantidad de curvas que hay, sino la naturaleza de estas curvas que las podemos ir viendo a continuación. En cuanto a reparto izquierda-derecha, viendo el esquema, parece que va a haber muchas más hacia la derecha, porque es un circuito que se recorre en sentido horario, pero no, incluso hay alguna más hacia la izquierda. De baja velocidad hay dos hacia la derecha, una hacia la izquierda, son además las últimas curvas, la última chicane y la primera. De hecho, solamente hay una curva lenta hacia la izquierda, pero ya se empieza con muy baja velocidad, por lo tanto ahí se desgasta el trasero derecho en salida de curva, se recalienta un poquito, pero por frenada como tal no. Y después de velocidad media hay muchas, ahora sí un poco más hacia la derecha que hacia la izquierda, y de alta velocidad igual, pero al revés, más hacia la izquierda que hacia la derecha. Por eso es un circuito que maltrata los 4 neumáticos, tanto porque está muy bien repartido izquierda-derecha como porque hay zonas de baja velocidad, véase la última y la primera zona del circuito, y de mucha velocidad. Entonces si hay algún equipo que tiene problemas en desgaste de neumáticos delanteros, sobre todo por las condiciones que se dan, esos son los que más sufren, pues en la parte central del circuito, segundo sector, ahí es donde más van a sufrir. Si es al revés y lo que más sufren son los traseros, pues en la última parte del circuito y la primera es donde más pueden llegar a penalizar, más algún que otro punto así como suelto que tenemos por el trazado, que ahora lo vamos a ver también con más detenimiento, analizando con el iPad, resaltando las zonas claves y todo esto. En cuanto a las frenadas, hay 6 puntos de frenada que tienen que aparecer sí o sí, luego lo entendemos mejor con la telemetría, y lo digo porque hay algunas partes que hay que levantar solamente un poquito el pie del acelerador, que no llega a ser un golpe duro de freno como tal, pero bueno, sí que puede aparecer algún toquecito más. Luego, 2 de estas frenadas son muy fuertes, sobre todo la última del circuito es fortísima, es una zona de muy baja velocidad y se llega a una velocidad brutal y además con poca carga aerodinámica, que esto es clave, y repasaremos también esto de los reglajes, porque la aerodinámica, que te ayuda a tener más agarre, porque si no empujes el aire hacia abajo, todo esto que decimos siempre, sí, te da más agarre los neumáticos, pero te empuja hacia atrás, que es algo malo en las rectas, pero que te viene muy bien en las frenadas. Entonces llegamos a Spa, un circuito en el que queremos el menos drag posible, aunque no mínimo, entonces no tenemos esa ayuda extra en frenada del aire y de todo se tienen que encargar los frenos. Y además llegan a unas temperaturas bajísimas, que puede parecer algo positivo, pero estos frenos de la Fórmula 1 necesitan cierta temperatura mínima para empezar a funcionar bien. Por eso una frenada fortísima y tremendamente difícil para los frenos. Y luego, en cuanto al porcentaje de vuelta frenando, debería estar en torno a un 11%, puede subir a un 13%, pero ya veis, de los circuitos en los que menos se frena, pues tipo el Red Bull Ring, por ejemplo, que lo tenemos bastante más reciente, también se parece un poquito a Silverstone, a Suzuka, es como una mezcla entre este tipo de circuitos. Por supuesto, el otro pedal, el del acelerador, tremendamente protagonista, y es que la Fórmula 1 de por sí genera mucha carga aerodinámica, muchas de las curvas rápidas que tenemos se pueden hacer a fondo, y luego hay tramos de recta que sí o sí se van a hacer a fondo en prácticamente cualquier categoría, así que el porcentaje de vuelta con el acelerador pisado al máximo es de los más altos de todo el calendario, como también lo es el porcentaje de vuelta en octava marcha, incluso más que en Silverstone, que era un circuito de carga aerodinámica media alta. No va a ser el caso en Spa, porque Silverstone también es un circuito bastante largo, no tanto como Spa, pero bastante largo. Lo que pasa es que los tramos de recta no eran tan largos como los que tenemos en Spa, sí que se empezaban con más velocidad, que lo estuvimos comentando, por eso al principio casi de la recta ya estabas engrando la octava marcha, pero es que en Spa las rectas son eternas, por eso se va tantísimo porcentaje la vuelta en octava marcha, ahí es donde más vas a verte perjudicado por el drag y por eso la carga aerodinámica, aunque por el segundo sector te encantaría tenerla alta, no la puedes tener tan alta, tiene que ser más bien media baja para no perder demasiado tiempo en rectas por el drag. Y terminamos con el giro de volante, unos datos que quizá puedan sorprender porque no son tan extremos. El porcentaje de vuelta en recta pues es importante, no es una locura, porque
como decía, en el segundo sector sobre todo estamos todo el rato girando un lado y otro. Es verdad que la media de lo que se está girando pues son unos 21 grados, que tampoco es muy alto, de hecho es de los más bajitos que tenemos, pero claro, se va girando poquito, pero girando a un lado y otro, por eso el porcentaje de vuelta en recta no era tan alto. Así que con esto podemos hacer un resumen de lo que es el circuito de Spa, y ya que estamos aquí, aprovechado para contaros que en Level Up Academy hay un curso que es como muy específico, un poco raro incluso desde fuera, que es de analizar circuitos, y lo que vamos haciendo es ver todas las características como las que estamos viendo aquí en esta previa, pero entendiéndolas para saber en qué nos tenemos que fijar para cada circuito, sobre todo para los que estáis en el simulador, los que queréis ser ingenieros de pista. Esto va a venir súper bien porque el enfoque es analizar el circuito tanto desde fuera como dando una vuelta mirando la telemetría, y vamos viendo cómo tenemos que adaptarnos tanto para hacer un buen reglaje base y no perder mucho tiempo en hacer tantos cambios y tener ya una base decente, cómo tendremos que adaptar el pilotaje y también qué cositas hay que tener en cuenta a nivel estratégico. Así que con todas las características que podemos analizar de un circuito, vamos viendo qué hay que hacer tanto con los reglajes como con el pilotaje como con las estrategias. Es un curso que, como todos, está incluido en la membresía junto con la descarga, los certificados, el soporte, los setups, todo esto. Y lo digo porque es un curso que está ahí a lo mejor un poco escondido, que no es el típico llamativo de reglajes, de estrategias, de tal, pero os aseguro que os va a venir súper bien y, como digo, incluido en vuestra suscripción, o sea que no tenéis que comprarlo aparte ni mucho menos. Y dicho esto, pasamos ahora, Jessy, con la tablet para analizar cómo son los sectores, la zona de DRS, cómo está cada curva, la telemetría, los reglajes y todas estas cosas que vemos siempre en las previas de los grandes premios. Y aquí tenéis el trazado como siempre, con sus 3 sectores, cada uno con su color. Esta es la imagen además oficial de la Fórmula 1, y es interesante porque ha habido muy ligeros cambios con la zona de detección de DRS, que ahora lo vamos a ver, esa segunda zona de detección. Pero bueno, empezando por los sectores, como siempre, primer sector en rojo tenemos una frenada fuerte que es para de la curva 1, para una curva bastante cerrada, sobre todo para lo que es este circuito, y después absolutamente todo esto va a ser a fondo. Sí, aquí tenemos a Rush, Radillon y demás, se hace completamente a fondo en esta Fórmula 1 actual, a no ser que las condiciones de pista sean muy malas, haya lluvia o algún tipo de complicación por el estilo, pero si no, estas curvas son a fondo sí o sí. Así que, ¿qué va a ser lo más importante? Pues tener velocidad punta, porque pensad que todo esto ya a fondo y encima aquí una cuesta abajo que te ayuda a acelerar más, pues aquí lo importante es el drag sí o sí. La carga aerodinámica no te va a ayudar aquí porque se va a hacer a fondo, o sea que te puede ayudar un poquito para trazarla quizá más seguro, pero apenas te va a dar nada, y aquí, como está en baja velocidad, tampoco. Sin embargo, en el segundo sector todas estas curvas son de velocidad media alta. Esto es velocidad media, no llega a ser baja. Esta también, estas son de muchísima velocidad, la zona de Puón, todo eso. Y esta también son de velocidad media alta. Ahí es donde te ayuda sobre todo la aerodinámica. Y en este segundo sector el drag no es tan importante, sí la aerodinámica, y además es el sector que te suele dar los tiempos por vuelta y que suele marcar también la degradación. Así que si tu principal problema es la degradación o tu punto fuerte ya de por sí es la aerodinámica y por lo tanto pones más carga, vas a destacar en este segundo. Y en el tercero tenemos todo esto que es a fondo, frenada fortísima y curvas de baja velocidad. ¿Es importante la salida de curva lenta por este tramo? Hombre, un poco sí, pero sobre todo el drag por toda esta zona. Pensad que aquí ya se va a bastante velocidad y todo esto sigue siendo a fondo. Y en resumen, lo tenemos así. ¿Tienes más carga aerodinámica? Vas mejor en el segundo sector. ¿Tienes más velocidad punta? Vas mejor en el primero y en el tercero. Ya veremos, porque lo que yo os decía, en este es donde suelen estar más los tiempos por vuelta, pero tú no puedes poner la carga al máximo porque todo lo que consigas aquí luego lo vas a perder en muchísimos metros con mucho drag. En cuanto a zonas de RS, pues ya lo veis, hay dos, una infinitamente más importante que la otra, y la más importante es la que tienes que activar aquí, justo después de la curva 1, todo esto es en bajada, ahí tienes que pasar a menos de un segundo. Y pase lo que pase, en esta zona de Rush Radillon, curvas 2, 3, 4, aquí vas a poder abrir el DRS. Incluso si el otro piloto sale muy mal de aquí y ya le empiezas a adelantar y justo aquí todavía no lo has adelantado, pero en la entrada de Rush ya sí, pues ahí igualmente vas a poder abrir el DRS aquí, aunque ya estés por delante. Pero ya digo, es raro. Incluso aquí ya se suelen ver los coches en paralelo. Es una zona en la que es relativamente fácil adelantar, porque incluso con aire sucio aquí puedes ir a fondo, pero no dejan de ser bonitos los adelantamientos, sobre todo si tienes un problema de velocidad punta, porque te cuesta más y lo que vas a tener que hacer incluso es apurar la frenada de la 5, jugar con tus trazadas ahí para enlazar con la 6 y la 7, es una zona bonita. Y luego, aunque aquí también se puede adelantar por la cantidad de metros que hay a fondo y que en la que te puedes aprovechar del rebufo, no hay DRS, así que se te complica más. Lo bueno, que puedes apurar frenada en la 18 y terminar el adelantamiento ahí,
o al menos intentarlo. Incluso es la típica zona donde puedes meter un poquito de presión y demás. Y luego esta pequeñísima zona de DRS, pues que como veis es infinitamente más pequeña que esta. Sí que es cierto que si adelantas apurando frenada aquí, quizá por aquí hayas pasado por detrás y luego, aunque estés por delante, puedes abrir el DRS, alejarte un poquito y luego que el otro piloto no te pille a ti con el DRS. Lo que digo, si adelantas aquí, pero aquí pasaste a lo mejor a una décima por detrás, aquí abres el DRS, te puedes alejar un poco, si trazas bien esta curva, a lo mejor ya aquí te has puesto pues a 1.1 por ejemplo, ya no es un segundo y ese piloto no puede abrir el DRS aquí, pero igualmente es bastante complicado. Ya digo, la mayoría de adelantamientos se deberían concentrar en esa primera recta tan larga que tenemos. Y dicho esto, pues lo que toca es pasar a analizar cada una de las curvas. Curva número 1, que como veis, pues bueno, tenemos aquí la parrilla, está bastante cerca, esta curva 1, y tiene también dos posibles trazadas. Una aprovechando mucho el piano interior con esa especie de peralte fuerte que tenemos, y otra redondearla más, pero siempre atacando un poquito tarde para salir con la mayor velocidad posible. Atacar demasiado pronto, entrar pasado en esta curva, pues es un suicidio porque aquí vas a tener que forzar y todo esto lo vas a empezar con muy poca velocidad. Y recordad que esa zona es esta de aquí. Si todo esto lo empiezas con menor velocidad, vas a ir perdiendo una cantidad de tiempo brutal. Así que importantísimo, si hay dudas, si el piloto no está seguro, los que estáis en el simulador no tenéis muy claro si atacar mucho ese piano, atacarla más tarde, asegurar la entrada sí o sí, que luego la salida sea lo más fluida posible y empecéis con mucha velocidad, porque si no perdéis una cantidad de tiempo tremenda. Y luego tenemos curvas 2, 3, 4, nuestras queridas Horus, Radillon y demás. La única dificultad, entre comillas, que tiene es empezarlas bien, que es bien pegaditos aquí al muro, atacar muy tarde esta 2 para estar aquí, y luego bien abiertos antes de la 3, vamos redondeando, esto ya es en subida, y se aprovecha sobre todo este piano. Si no se entró bien en la curva 2, que ya digo, en Fórmula 1 sobre todo, pues las condiciones de pista son muy malas, hay lluvia o algo por el estilo, porque si las condiciones son buenas, a nadie le va a pasar eso. Pero bueno, si fuesen muy malas o lo que sea, lo normal es que aquí a lo mejor no entres tan bien o ataques demasiado pronto la 3 y donde te vayas largo sea o aquí porque has forzado mucho aquí y entonces ya te vas largo por aquí. Pero lo más normal es incluso tener los problemas aquí o aquí. Pero vamos, que muy mal tienen que estar las condiciones o mucho se tiene que despistar un piloto como para que aquí tenga que levantar. Y luego todo esto es a fondo. Clave, si quieres empezar esto con mucha velocidad, sí, esto lo vas a hacer a fondo, sí o sí, todo perfecto, ok. Pero si tienes que forzar mucho la dirección, porque no entraste bien, porque no trazaste bien la curva, esto ya lo vas a empezar con un poco menos de velocidad, porque encima todo esto es en subida y ahí se nota más esa pérdida, así que vas a seguir perdiendo tiempo. Aunque no hayas tenido que levantar, si has forzado la dirección, el giro a un lado y otro, ahí en esta recta puedes seguir perdiendo tiempo. Y es una recta larguísima que termina con una serie de lazadas que a mí me encanta, que son las 5, 6 y 7. ¿Por qué me encantan? Porque son un poco engañosas, tienen su truco. Frenada muy fuerte para la 5, hay que estar bien abierto, se ataca ligeramente tarde, se redondea con la 6 y aquí se va jugando como por el medio de la pista, sin ninguno de los dos extremos porque no da tiempo. Lo que digo siempre, si hay una serie enlazada, si fallas en la entrada de la primera, estás frito. Tienes que empezar esto bien abierto. Y esta curva es cerrada al principio y abierta al final. Estas curvas normalmente se trazan atacándola pronto porque tú te vas abriendo mientras se va abriendo el circuito. Pues en este caso no, porque te comes la 6 y aquí ya irías muy mal para la 7. Tendrás que meter mucho giro, un desastre. Así que se ataca un poquito tarde, se redondea, se enlaza con la 6 y aquí la clave es acercarte un poquito aquí y luego ir trazando esto así. Y lo más complicado para mí es esta zona, siempre y cuando hayas hecho bien la 5, porque es cuestión de feeling. Si has entrado un poquito más pasado, con más o menos velocidad, ya no te vas a abrir poco aquí, sino que te vas a abrir más, no te va a dar tiempo a abrirte tanto antes de las 6 y todo eso va a condicionar cómo empiezas a trazar la curva número 7 y por eso algún sustito puede aparecer por la grava que tenemos ahí. Después, tramo de recta pequeñito, fuerte pendiente hacia abajo además y llegamos a la curva 8, que es una curva tremendamente larga y que es más plana de lo que parece. Parece una curva que es de esta típica redondeada así, pero no, es más cerrada al principio, luego se aplana y luego se termina cerrando un poquito. Es una curva en la que la frenada es más complicada de lo que parece porque es cuesta abajo y aunque no se llega a mucha velocidad hay que frenar bastante bien abiertos y luego se ataca y se va redondeando y donde está la clave absoluta es en qué momento empiezas a acelerar, a quitar giro y con qué intensidad. Porque si te pasas de acelerador o de quitar giro o te quedas corto, aquí pierdes tiempo. Si es que te has pasado de agresivo,
te vas a venir largo aquí. Y si aquí tienes que levantar, pierdes tiempo. Y si te has pasado de cauto, eso en quali se puede ver muy bien. Vamos a ver cómo se quedan aquí tranquilamente, no llegan ni siquiera a forzar un poco. También es cierto que hay algunos que prefieren no llegar hasta aquí para que dé más tiempo a estar abiertos en la 9, que hay que levantar un poquito y trazarla así. Otra zona también popular por la salida de pista es esa, la curva número 9, porque en función de cómo salgas de la 8, pues estarás más abierto o menos, con más velocidad o menos. Eso condiciona cómo tienes que levantar un poquito aquí para trazar esto, y si te pasas, te vienes largo. Y además esto es una pendiente hacia abajo ya otra vez, y hace que si vas con más velocidad a la que deberías, todavía te empuja más hacia afuera, el coche notas como si te subvirase y terminas yéndote por fuera. Una zona también bastante más complicada de lo que pueda parecer. Y llegamos a la zona de toda la temporada de la Fórmula 1 en las que más cargas laterales se alcanzan. Es una curva 10, bastante más cerrada que luego una curva número 11. Donde está todo en esta zona es en la entrada de la 10. Si entras en el momento y la forma adecuada, no hay ningún problema. Estarás bien abierto aquí, por supuesto, vas redondeando y el coche simplemente manteniendo el mismo giro de volante, casi que él solito está aquí, se abre hasta este piano, sigue redondeando, se cierra por aquí y luego termina abriéndose hasta allí. Si tiene que empezar a hacer correcciones, lo que estéis en el simulador sobre todo, porque el coche subvira o sobrevira, o habéis atacado muy pronto y luego al final tenéis que meter un poco de volante, ahí se pierde muchísimo tiempo. Es una zona que es tremendamente rápida y si no vais con la trazada adecuada, perdéis mucho tiempo. Y ya digo, es una tontería entre comillas, pero sí que es complicado. Y ojo también para los del simulador con este piano, que en cuanto lo pises con un Fórmula 1, el coche salta, se pierde el agarre y es terrible. Zona de recta muy cortita por aquí, hasta que llegamos a otra serie de lazadas que son las 12, 13 y luego 14 y 15 que se hace a fondo. La 12, una curva larguísima, muy redondeada, que es todo esto, y donde puede estar el mayor problema es o en intentar atacarla demasiado tarde, que aquí ya se perdería tiempo, o por supuesto demasiado pronto, que si te vas largo aquí ya estás muy condicionado para la entrada de la 13. Es una curva de ir girando mucho tiempo en frenada, abrirse un poquito hacia la izquierda, luego hacia la derecha y así ya poder trazar la curva 13 que la tenemos aquí. Ojo con la 13 porque engaña, es abierta al principio y luego se cierra, o sea el vértice de la 13 no está aquí, está aquí. Entonces hay que estar abierto, ser paciente poco a poco y luego ya dar gas en el momento en el que se ha pasado ese vértice. Da tiempo a abrirse por aquí, pegarse al lado izquierdo y llega a la 14 que es más cerrada que la 12 y la 13, que es donde puede estar un poco la confusión. Es como que se tiende a hacer igual pero no es igual. Hay que volver a frenar, redondearla, aprovechar este piano exterior, nos mantenemos en el lado izquierdo del circuito porque luego llega justo la 15 que se hace totalmente a fondo, donde está la clave es en no pegar volantazos una vez más. Clavar el punto de entrada, dar el giro óptimo y luego, mientras nos vamos abriendo, vamos enderezando volante y se acabó. Sin mucho volantazo al principio, ni tener que corregir al final, que de hecho si tienes que corregir al final seguramente es que hayas atacado la curva demasiado pronto, porque se puede hacer a fondo con un Fórmula 1 sin ningún problema. Recta larguísima, porque de hecho las curvas 16 y 17 son como si fuesen rectas, lo que pasa es que no se puede abrir el DRS porque eso ya sí que sería un poco peligroso, así que todo esto recorriendo los menos metros posibles, intentando meter el menor giro de volante posible sobre todo, y se va redondeando hasta que llegamos a la frenada más fuerte del circuito, que es esta curva 18. Además, no venimos desde aquí, sino que por la propia morfología de la curva 17 tiendes a abrirte hacia la derecha y para esta curva 18 tienes que estar pegadito a la izquierda. Entonces vienes como desde aquí, te tienes que ir abriendo y ahí frenar, eso sí en línea recta, porque como frenes con giro, la frenada es mucho menos eficiente y con lo fuerte que es esta frenada, la tenemos que buscar con la mayor eficiencia posible. Importante, atacar un poquito tarde esta 18 para estar más abiertos a la 19, se enrosca y esto también complicadísimo, porque se mete tanto giro y se va a tan poca velocidad que en cuanto te pases un poco con el acelerador, el coche puede descontrolarse, sobre todo cuando pisas el piano, que las suspensiones pues vibran, se pierde agarre, es crítico la frenada de la 18 y sobre todo la salida de la 19. De hecho es típico meter mucho giro y luego enderezar el coche aunque vayas hacia afuera,
pero enderezarlo para tener más apoyo en las 4 ruedas, dar gas y ya cuando está más estabilizado el coche haces la corrección al final. Eso no tiene por qué salir del todo mal. Y si es clasificación, bien pegaditos a la derecha para no recorrer más metros buscando el lado izquierdo, porque como la curva 1 se hace a la derecha, pues en carrera sí que nos venimos aquí abriendo. Y con eso haremos una especie de resumen de lo que es el circuito de Spa, pero ya digo, sobre todo los que tengáis oportunidad de probarlo en simulador, yo creo que es uno de esos circuitos que merece y mucho la pena, y que además es bastante más complicado de lo que puede parecer, porque las curvas son mucho giro en frenada, muchos cambios de pendiente, curvas que parecen iguales pero no lo son. A mí es un circuito que a nivel técnico del pilotaje también me gusta muchísimo, y todo esto se puede resumir, como solemos ver siempre, con la telemetría. Un circuito en el que vemos una zona de mucha velocidad aquí, acelerador a fondo, y otra zona de muchísima velocidad aquí, acelerador a fondo. ¿Dónde está el problema? Que aquí se necesita mucha carga aerodinámica, porque ya no solo es si tenemos curvas de velocidad media, de velocidad alta, de velocidad un poquito más baja como estas de aquí, sino que son curvas que son muy largas. Fijaos que no tenemos curvas así, que tenemos un pico, este es el gráfico de la velocidad, por cierto, sino que tenemos caída de velocidad, se mantiene abajo y luego ya sube. Si analizamos la forma que tiene, esto es una curva muy larga, porque tiene más forma de U, más redondeada, y esto es una curva más cerrada, en forma de pico, una curva de tiras el coche y enderezas en cuanto puedas. Esta curva no, es de ir poco a poco, y además se va enlazando una con otra, estos son, aquí lo tenéis, las curvas 5, 6, 7, luego tenéis la curva 8 que es larguísima, entonces son curvas de ir muchos metros con el volante girado. Esto es clave para lo que vamos a ver ahora del tema de los reglajes. Y luego, si tienes mucho drag, aquí penalizas mucho, aquí penalizas mucho. Si tienes falta de carga aerodinámica, aquí vas a sufrir lo más grande. Así que es cuestión de encontrar el equilibrio. Y lo que os decía respecto a las frenadas, las más fuertes son esta del final y esta del principio, y luego tenemos otros 4 toquecitos de freno que son más o menos importantes, pero que no son frenadas fuertísimas como esta última, que es sin duda la más importante. Lo que pasa es que tenemos aquí pequeñas levantadas de acelerador también, y ahí puede aparecer otro toquecito de freno. Pero hombre, viendo este gráfico del freno y viendo este gráfico del giro de volante, queda claro que no es un circuito donde las frenadas vayan a ser lo más importante, sino que el acelerador a fondo, que es lo que tenemos aquí, es lo que suele marcar la diferencia. Los que tengan un coche de alta eficiencia aerodinámica, es decir, que a lo mejor en curva lenta no va muy bien, pero para la carga aerodinámica que generan no generan mucho drag, pues en toda esta zona van a destacar, menos al final y al principio, y lógicamente aquí es donde está la mayor parte del tiempo por vuelta. Más cosas respecto a los reglajes, así terminamos lo que es esta previa al circuito. ¿Qué pasa con la carga aerodinámica? ¿Cómo configuramos estos dos alerones de nuestros coches de Fórmula 1? Pues la carga aerodinámica en general es media-baja. No significa que es extremadamente baja como en Monza, no significa que es alta ni siquiera como en Barcelona ni como en Silverstone, es un poquito más baja. Digamos que el reglaje se parece un poco más al del Red Bull Ring, al de Austria, lo que pasa es que el circuito pues es inmensamente más grande, ¿no?, que el Red Bull Ring. Entonces se busca una carga aerodinámica media-baja, porque si tienes mucho drag, aquí penalizas mucho. La cuestión es, mientras aquí no penalices demasiado, vamos a intentar que la aerodinámica sea lo más alta posible. Problema también, que si aparece mucha degradación, porque pega el sol, la pista está ardiendo, lo que sea, vas a necesitar más carga aerodinámica para cuidar los neumáticos. Si aparece la lluvia, también, porque en lluvia no se alcanzan estas velocidades, y tú lo que buscas es fomentar el agarre al máximo, le metes más carga, cambias también configuración de suspensiones, o la cambiarías, porque sabéis que tenemos lo del parque cerrado. Entonces, si tú prevés unas condiciones de no mucha temperatura, no mucho desgaste, pero que tampoco vaya a llover y demás, pones un poquito menos todavía. Y si crees que va a hacer unas condiciones muy extremas, pues entonces pones algo más de carga, porque vas a perder más tiempo en las rectas estas tan largas. Pero en estas zonas vas a poder ir más rápido. Uno, porque tienes más agarre, y dos, porque no tienes que levantar tanto para cuidar más los neumáticos, que esto a nivel de pilotaje también se hace. Es interesante el tema de los reglajes a nivel aerodinámico. Yo sí que recomendaría también, por cierto, un poco más de, aquí lo tengo, carga delante que detrás, es decir, adelantar el balance aerodinámico, porque en las curvas rápidas que tenemos aquí, lo que es toda esta zona del segundo sector, tener más carga en el tren delantero te ayuda a meter el coche
y viene un poquito mejor. Si necesitas un coche más estable porque tienes problemas de control, de que sobrevire y demás, entonces ya sí que pondríamos un poquito menos o un poco más detrás. Y luego, lo más importante en este circuito son las suspensiones. La aerodinámica, bueno, si pones un poquito más de carga vas mejor aquí, si pones un poquito menos vas mejor aquí y aquí, como que se compensa de alguna forma. Pero las suspensiones, para un circuito en el que la aerodinámica es tan importante, esa eficiencia que yo digo, que tú lo que quieres es generar mucha carga aerodinámica y muy poquito drag, tú lo que buscas es que las suspensiones sean lo más bajita posible, que no haya mucha transferencia de peso ni en frenada, ni en giro, ni nada. Pero si pones esas suspensiones tan bajitas, en esta zona de Rush, Radillon y demás, esto que tenéis aquí, las cargas verticales son tan fuertes por la velocidad hacia abajo y luego hacia arriba que puedes tener dos problemas. Uno, que las suspensiones hagan tope, se haya como un elemento rígido prácticamente y se descontrole el coche, que si te obliga a levantar aquí estás perdido. O dos, que poco a poco se vaya desgastando esa tabla, ¿no?, que hay en el suelo de los coches, y si se va desgastando mucho esto, al final te descalifican. Entonces eso sería pues peor todavía. No tan malo como perder el control quizá, porque no es tan peligroso, pero al final el resultado a nivel de puntos, digamos, sí que sería. Así que ninguna de las dos cosas son precisamente positivas y por eso las suspensiones son tan importantes, porque es que para todo el circuito prácticamente tú quieres ese coche bajito, que no tenga prácticamente rango de movimiento, que sea muy rígido, sobre todo ante el balanceo, porque tú tienes unas barras anti-roll que se oponen a que el coche se balancee, y luego tienes unos muelles para todo el tren trasero y para todo el tren delantero que actuarán en función de cómo se comprime y se expanda. Y claro, hay otros circuitos en los que decían, bueno, pues pones el coche un poquito más alto, pero los muelles a compresión blandos, bueno, los muelles con poca rigidez, así, según vas avanzando, vas ganando velocidad, vas ganando carga, el coche se va comprimiendo y es más eficiente, no tiene tanto drag. Eso aquí no te sirve porque aquí ya llegas a muchísima velocidad. Entonces, el coche, si lo pones alto, pero poco rígido en los elementos elásticos, ahí ya va a llegar comprimido y es como si tuvieses un coche bajito y muy duro. Así que lo más importante para mí, o al menos lo más difícil a nivel de este circuito, son el tema de las suspensiones. Y ya vimos lo que pasó en el Red Bull Ring, donde las suspensiones eran un elemento tan crítico. Red Bull fue muy mal, Mercedes fue muy mal, hubo otros equipos que se beneficiaron de ello. Quizá veamos un dominio de McLaren, quizá no, pero sí que es cierto que no pinta muy bien para esos equipos que todavía no han dominado las suspensiones. Otra cosa es que hayan aprendido de Austria, del Red Bull Ring, y lo aprendido lo pueden utilizar aquí. Ya para terminar con estos reglajes, dos cositas respecto a los frenos. La primera, la refrigeración, no es muy importante porque aquí hay una frenada fuerte, aquí hay otra, pero luego aquí se va refrigerando. Aquí las frenadas no son muy fuertes y todo esto se va refrigerando otra vez. Así que se puede dedicar más aire a la aerodinámica como tal, es decir, generar carga y reducir el drag, y no tanto a refrigerar los frenos. Y otra cuestión, el balance. Yo adelantaría el balance de freno en estas dos curvas, porque son curvas de muchos metros, luego se va jugando con la migración hacia atrás del freno, la Fórmula 1 y todo esto, pero para los que estéis en el simulador, en esta frenada fuerte yo os recomendaría un balance un poquito más adelantado, y luego en toda esta zona, que podéis estar tranquilamente configurando lo que sea, atrasarlo un poquito, porque para estas curvas te viene bien un balance de freno atrasado para que en cuanto gires un poquito y estés todavía frenando, el coche se vaya cruzando y no tengáis que frenar tanto, siempre y cuando no tengáis problemas de control del coche y se os descontrole y demás. Si ese es el problema, que cada vez que frenáis en giro el coche se da la vuelta, pues al revés, adelantad el balance de freno y vais a ver cómo os ayuda. Así que hasta aquí este análisis del circuito. Como digo, Level Up Academy, tenéis una cantidad de cursos para aprender esto de los reglajes, de técnica de pilotaje, lo de analizar los circuitos, que es absolutamente clave. Así que echadle un vistazo a lo que queréis aprender de automovilismo, tanto real como virtual, que por 25 euros al mes lo tenéis ahí todo incluido. Y lo dicho, espero que os haya servido el vídeo para tener un buen contexto, disfrutar más del Gran Premio y recortarle alguna décima al simulador.